Ya chicos, ahora sí empezamos. Ya, empezaremos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice mi problema? Dice, hallar el valor de la aceleración A'. La aceleración A' va a ser prácticamente de la aceleración de estos dos bloquecitos, ¿ya? Digamos que este tiene una menor masa que la de este bloque, entonces este bloquecito va a irse arriba, ¿ya? Pero este mismo bloque va a tener una aceleración, ¿ya? Aquí me olvidé de colocar una fuerza, ¿ya? A ver, denme un momentito, voy a colocar esa fuerza. Le insertaré una fuercita por aquí. ¿Dónde estás? Una fuerza, a ver, segundo problema, dice F. Lo voy a colocar con rojo, ¿ya? Ya, continuamos, ¿sí? Este bloquecito está siendo empujado por una fuerza F, ¿ya? ¿Ya? El valor de la fuerza F me dice que es 40 newtons, o sea, la fuerza F va a ser dato, ¿ya? ¿Qué más? Siguen uniéndose. Ya, ¿qué más? Ya nos da también como dato las masas, ¿ya? La masa del casito, que es 10 kilos, la masa M1 del bloquecito M1, que es 2 kilos, y la masa M2, ¿ya? Me pide tres cosas hallar. Me pide hallar, eh, me pide hallar como inciso A, la aceleración prima, la aceleración que van a tener estos dos bloquecitos, ¿ya? Me pide hallar eh, la tensión para estos dos bloquecitos, la tensión T de esta cuerda, que está aquí. ¿Qué más me pide hallar? Me pide hallar el ángulo tita, el ángulo que va a tener de inclinación prácticamente respecto de la vertical, ¿ya? Para estos dos bloquecitos al momento de moverse, ¿ya? Este es el problema más complicado que pueden ver, ¿ya? Porque nos pide prácticamente muchas cosas, ¿ya? Y además de eso, tenemos que utilizar varias cositas de criterio, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Entonces, ¿qué vamos a tener de datos? De datos no tenemos el ángulo tita, mejor eso me pide. Si tenemos la masa M, ¿qué más me da? Me va a dar la masa M1. Deme un momentito, si está grabando. Eh, un momentito. Ya, ¿qué más? Me da como dato la masa M2. ¿Qué más me da como dato? Nada más, ¿eh? Ah, me da también la fuerza F como dato. La fuerza F. Ustedes ya lo tienen aquí con números, ¿ya? Eso ustedes lo van a reemplazar en sus casas y van a comprobar, ¿ya? Yo les voy a dar directamente el resultado, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Este es el gráfico, ¿ya? Dice que este bloque, y todo este sistema va a ser empujado por una fuerza F, ¿ya? El piso no va a haber rozamiento porque va a haber rueditas, ¿ya? Tampoco me dice que hay rozamiento. ¿Qué más?
al momento de moverse, estos dos bloquecitos eh, prácticamente van a tender a irse hacia la izquierda, como si tuviesen una pseudo fuerza, ¿ya? Y a la misma vez va a generarse una aceleración, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué me pide en el inciso A? En el inciso A me pide la aceleración A'. En el inciso B me pide la tensión. En el inciso C, ¿qué me pide? Me pide el ángulo tita. ¿Se escucha, no ve? Hasta ahí se entiende qué es lo que tenemos que ir, ¿verdad? Sí, Auxi. Sí, sí, Auxi. Ya, listo, listo. Pensé que estaba solito. Ya, entonces empezamos. Primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para todo ese sistema, porque no sabemos la aceleración de todo ese sistema, ¿no ve? Entonces, eh, en la sesión anterior a esta, me preguntaron cómo, en qué casos más se puede utilizar masas equivalentes y todo eso. En este caso también se puede utilizar masa equivalente, ¿ya? Pero la masa equivalente no va a ser de esta máquina de Atwood, ¿ya? Va a ser de todo este sistema. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para todo el sistema. Y es justamente lo que nos dice la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, voy a tomar prácticamente, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para todo el sistema, ¿ya? Me voy a olvidar de este bloquecito, ¿ya? Eh, voy a copiar todo esto. Está mal. Y era esto. No quiere. A ver, un momentito. Quiero copiar todo esto. Ahí está. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para todo este sistema, ¿ya? Yo le voy a tomar esto como si fuese una partícula, ¿ya? ¿Y a qué va a ser igual todo esto? Va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje de movimiento. En este caso, el único eje de movimiento va a ser el eje X, ¿no? Y va a ser prácticamente a la masa del cuerpo, a la masa de todo este sistema, por la aceleración del cuerpo, o sea, la aceleración A. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué fuerza es la única que se le está aplicando a este sistema? Uno, en el eje Y hay peso, ¿ya? Eso siempre va a haber, de todo este sistema. ¿Qué más? ¿Hay otra fuerza en el eje X? No, no, ¿no ve? ¿Por qué? La única fuerza que hay en el eje X es esta fuerza F que se le está aplicando a este sistema para que haya movimiento. Les voy a decir que la única fuerza va a ser la fuerza F. Y justamente va a ir en el mismo sentido del movimiento. La aceleración va a ir hacia la derecha, ¿no? Listo. Ahora me dice la masa del cuerpo. La masa va a ser la masa de todo este sistema. Entonces voy a colocar entre paréntesis la masa M más la masa M sub 1 más la masa M sub 2 por la aceleración total prácticamente, que sería la aceleración A, ¿ya? Para mí esta va a ser mi ecuación 1. En el eje que no tiene movimiento va a ser prácticamente el peso nada más, ¿ya? Se supone que hay una normal por cada ruedita, pero no vamos a analizar porque no necesitamos normales ni nada de eso. No hay ni fuerza de rozamiento para analizar el eje Y. Entonces borro todo esto. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Ahora, de un momentito. Listo. Ya. Aquí hay algo rarito. Ya, listo. Esto lo cargué en línea. Ahora sí. Ahora está más ordenadito. Listo. ¿Y ahora qué hago? Lo que tengo que hacer es hacer mi diagrama de cuerpo libres para la masa M1. ¿Ya? Ya hemos hecho de todo el sistema. ¿Ya? Aquí está. Ahora me falta para cada cuerpito. Para el cuerpo 1, ¿qué voy a tener? Siempre va a tener prácticamente peso. El peso va a estar en ese sentido. A ver, lo voy a tratar de girar. Ah, aquí está. Uy, un momentito. Ya, listo.
Ya, el peso siempre va hacia abajo. La tensión. Como tiene cuerda, va a tener tensión. ¿Qué más? ¿Qué aceleraciones va a tener? Va a tener la aceleración del sistema, que va en ese sentido, hacia la derecha, y va a tener la aceleración que nos está pidiendo ya, prácticamente de lo que se va a mover, ¿ya? De ahí. De ahí prácticamente tengo que formular todas mis ecuaciones, ¿ya? En el eje X como en el eje Y. Entonces digo, la sumatoria de fuerzas en el eje de movimiento. ¿Y aquí va a ser igual a esto? Digo, ¿en qué ejes hay movimiento? ¿En el eje X hay movimiento? Sí, va a haber movimiento. ¿En el eje Y va a haber movimiento? También va a haber movimiento. Entonces voy a generalizar prácticamente ecuaciones para el eje X como para el eje Y. Les digo, sumatoria de fuerzas, ya no para el único eje que tiene movimiento. Esta vez va a ser en el eje X, ¿ya? La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser a la masa del cuerpo, de ese cuerpito, por la aceleración del cuerpo, pero en ese mismo eje, ¿ya? En el mismo eje tiene que ser. ¿Qué vamos a tener? Voy a decir yo, todos los que van hacia la derecha van a ser positivos, ¿ya? Porque ahí va a haber prácticamente aceleración, ¿ya? En el eje X. Si me fijo, ¿qué fuerzas hay? Ah, otra cosa más. El ángulo. ¿Dónde voy a colocar el ángulo? Si me fijo en mi diagramita, este ángulo, fíjense, esta es la vertical y aquí hay una tensión, ¿no ven? Se va a replicar aquí mismo este ángulo, si es que coloco aquí una vertical. Entonces, ¿dónde se va a replicar? Se va a replicar, a ver, lo voy a mover. ¿Qué pasó? Ahí está. Se está moviéndose últimamente, no sé qué está pasando. Ya, continuamos. Eh, este ángulo, si es que me trazo una diagonal aquí, este ángulo va a venir aquí. ¿Por qué? ¿De cómo sé eso? Por mi gráfica, ¿no? Lo estoy solamente trasladando el ángulo. Aquí está. ¿Se entiende, verdad, esa parte? ¿Dónde más se va a replicar este ángulo? Se va a replicar aquí. ¿Por qué se va a replicar aquí? Porque va a ser un ángulo opuesto por el vértice, ¿no? O si quieren, puedo utilizar el método de la flor que les he enseñado. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere y me quiere, ¿no? Igual nomás vamos a poder hallar prácticamente el ángulo, ¿ya? Una vez que tenemos eso, utilizamos ese ángulo, ¿ya? Es que vamos a tener en el eje X. La única fuerza que se puede descomponer en el eje X es la tensión, ¿no? No hay más fuerzas. Digo, la tensión. Ahora, si lo descompongo en el eje X, va a estar con el ángulo o sin el ángulo. Si se fijan bien, va a estar sin el ángulo, ¿no? Voy a colocar tensión, seno del ángulo θ, ¿no? Igual a qué? A la masa del cuerpo. En este caso es la masa M1 por la aceleración. Ahora, ¿cuál aceleración voy a tener? Abro paréntesis y me fijo, ¿qué aceleraciones va a haber? En este caso, ya es distinto a los problemas anteriores, ¿no? Va a haber dos tipos de aceleraciones. Uno, producido prácticamente por los dos bloques, y el otro producido por todo el sistema, ¿no? Entonces, descompongo igual para esas aceleraciones. La aceleración A está en el eje X. No me hago lío. Coloco la aceleración A. Más la aceleración prima. La aceleración prima, si es que lo descompongo en el eje X, ¿con qué ángulo va a estar? Este ángulo θ se va a reflejar aquí, encima del vector aceleración A', ¿no? Entonces lo tengo que descomponer. Como va a estar sin el ángulo, pues coloco seno de θ. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, no ven? Sí, auxilio. Ya, listo. Como ya tengo eso, tengo que hacer prácticamente para lo mismo, pero esta vez para el eje Y. ¿Está bien? Igual va a ser lo mismo. Va a ser la masa del cuerpo por la aceleración en el eje Y. A ver, un momentito. Aquí está. Listo. Lo mismo hago.
Les digo, ¿qué fuerzas hay en el eje Y? Fíjense, si se fijan bien, esta aceleración se va a descomponer en el eje Y, ¿no ve? Y va a irse hacia arriba. Todo ese sistema se va a ir hacia arriba. Entonces, digo, todos los que van hacia arriba, positivos. Los que van hacia abajo, negativos. ¿Qué voy a tener? Primero, la tensión. La tensión. Si lo descompongo en el eje Y, va a estar con el ángulo, ¿no ve? Esta tensión, si lo descompongo en el eje Y. Te voy a decir tensión con, pero esta vez coseno del ángulo θ. ¿Está bien, no ve? ¿Qué más? Va a haber peso. Ese va en el sentido contrario al movimiento. Entonces voy a colocar menos el peso. En este caso, el peso sería la masa M1 por la gravedad. ¿Está bien, no ve? ¿Qué más? Ahora, la aceleración de la masa del cuerpo. La masa del cuerpo es la masa M1. Listo. Todo por la aceleración del sistema. Si descompongo la aceleración del sistema en el eje Y, va a ser 0, porque no se puede descomponer en el eje Y, ¿no? Ya que está en el eje X. La aceleración debido a los dos bloquecitos, M1 y M2, es A', ¿no? Eso lo podemos descomponer. El ángulo ya dijimos que está aquí. Si lo descomponemos, va a estar con el ángulo. Entonces coloco aceleración, prima, coseno del ángulo θ. ¿No? Listo. Esta para mí va a ser la ecuación 2. ¿Está bien? De igual manera tenemos que separar el bloquecito de masa M2. ¿Está bien, no? De aquí. El ángulo, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Ah, el peso está mal graficado, el peso. Se me olvidó corregir. El peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. ¿Eh? Listo. Este ángulo, ¿dónde va a ir? Si nos fijamos en el anterior gráfico, va a ser lo mismo, ¿no ve? Este ángulo va a venir aquí. Es el único que nos interesa. Y ahora, este mismo ángulo, ¿dónde se va a reflejar? Este ángulo se supone que va a estar aquí arriba, ¿no ve? Por ángulos opuestos por el vértice, va a venirse aquí. Esta va a ser mi vertical y se va a encontrar entre el vector aceleración A' y la vertical, ¿no ve? Ya tengo ubicado mi ángulo, ¿ya? Para las aceleraciones y las fuerzas. Dime. Dime. ¿Había una pregunta? Ya, no creo que haya preguntas, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos? Digo, las sumatorias de fuerzas, esta vez ya no en el eje de movimiento, va a ser en el eje X, ya. Va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje X. Listo. De la misma forma que hemos hecho para la ecuación, esta era la ecuación 2, está mal esto. Es la ecuación 2. Esta era mi ecuación 3. Aquí no va a haber esta ecuación. Listo. Lo mismo que hemos hecho para la ecuación 2, ¿ya? Aquí va a ser esta la ecuación 4 que vamos a necesitar. Listo. ¿Qué fuerzas vamos a tener? Uno va a ser la tensión, al igual que la anterior. Va a ser lo mismo, si no me equivoco. ¿No ven? La tensión seno de θ. ¿Qué más? ¿Hay otra fuerza en el eje X? No. Va a ser igual a la masa M2, la masa del cuerpo, por. ¿Qué aceleraciones va a haber? La aceleración en el eje X. Estoy diciendo que van a ir a la derecha, ¿no? Si me fijo. Como van a ir a la derecha, el dominante va a ser la aceleración del sistema, ¿no? Que va a ser A. Ahora va a haber otra aceleración, la aceleración debido a la máquina de Atwood que va a haber, ¿no? Y ese va a ir en sentido contrario a la aceleración del sistema. Entonces voy a colocarle menos la aceleración prima que me está pidiendo, ¿no? Por ¿cuánto? Lo voy a descomponer en el eje X. Como este ángulo va a estar prácticamente acomodado respecto de la vertical, me fijo. En el eje X, si es que lo descompongo esta aceleración prima, en el eje X va a estar sin el ángulo. Entonces coloco aceleración prima seno
del ángulo tita. ¿Está bien, no? Esa es mi ecuación 4. Lo mismo que hice para el anterior, para el bloque M1, voy a hacer para el bloque M2. Me voy a olvidar de colocar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿ya? Voy a hacerlo directo, ¿ya? Voy a decir, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a ¿qué va a ser? Si se fijan bien, para este bloque M2, la aceleración va a ir hacia abajo. Entonces voy a decir que todos los que van hacia abajo van a ser positivos, ¿no? Entonces digo, la masa M2, uy, me equivoqué. La masa M2 por la gravedad menos en el eje Y, ¿qué va a ser? ¿Qué otra fuerza más hay? La tensión, ¿no? La tensión coseno del ángulo tita. ¿Está bien? ¿Qué más? Y esto va a ser igual a la masa M sub 2 por la aceleración que va a tener este bloque. ¿Qué aceleraciones va a haber? La única aceleración va a ser prácticamente esta aceleración prima descompuesta en el eje Y, ¿no? Si es que lo descompongo en el eje Y, ¿qué voy a tener? Va a ser la aceleración con el ángulo, ¿no? Entonces va a ser aceleración prima coseno de tita. Listo. La aceleración del sistema no va a afectar porque está en el eje X, ¿no? Listo. Esto va a ser mi ecuación 5. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? No, sí está bien. Ya, listo. Este por si acaso es uno de los ejercicios más complicaditos que hay, por si acaso, ¿ya? Porque aquí está hablando de otra aceleración más y todo eso, se dan cuenta, ¿no? Ya, dime. Sí, porque la A prima está con el coseno de esa parte me explica. Es que estoy descomponiendo, ¿ya? Al igual que descompongo para los vectores, fuerzas, ¿no ve? Puedo descomponer las aceleraciones también, los vectores aceleraciones, ¿ya? Lo estoy descomponiendo en el eje X y en el eje Y. Por si para el bloque M1. Los ángulos, ¿dónde van a estar? Este ángulo tita, ya no lo voy a volver a graficar, se los graficaré por si acaso. Este ángulo tita para las aceleraciones, ¿dónde se va a encontrar? Encima del vector de aceleración A', ¿no ve? Aquí va a ser la horizontal, esto va a ser la horizontal y esto va a ser mi vertical, ¿no ve? Esta aceleración prima lo puedo descomponer en el eje Y. Si lo descompongo en el eje Y, ¿qué voy a tener? La aceleración A' con el ángulo, pues estoy colocando aceleración prima coseno del ángulo. ¿Está bien? ¿Esa era tu pregunta? Y lo mismo hago para esta aceleración. ¿O sigues teniendo dudas? Sí, y está bien. No es, ¿Está bien? sí, Ya. Ya, solamente lo estoy descomponiendo. Igual que descompongo los vectores fuerza, ¿no ve? Lo descompongo para las aceleraciones. Si se dan cuenta, dinámica es full vectores. Lo que hemos aprendido, ¿no ve? Es todo eso. Estamos haciendo sumatoria de vectores, estamos haciendo. Y por eso hemos hecho harto de vectores, justamente para llegar a este tema, ¿ya? Estamos descomponiendo a full. Pero ustedes si se dan cuenta, pareciese que no fuesen vectores, ¿no ve? Se vuelve más bonito. Bueno, es mi humilde opinión. No sé ustedes, ¿ya? Ya, una vez que ya tenemos esas ecuaciones, podemos trabajar con esas ecuaciones, ¿ya? Pero yo voy a hacer algo más, ¿ya? Para que se vuelva más simple todavía. Voy a utilizar una máquina de datos. Voy a agarrar este sistemita, y ustedes saben que todo este sistema se puede volver prácticamente un solo, como si fuese un cuerpito, ¿no? Voy a hallarme su masa equivalente. Tengo la masa M1, la masa M2, y voy a tener la masa equivalente, ¿no? ¿Qué va a ser la masa equivalente? Va a ser igual a 4 veces la masa M1 por la masa M2 dividido entre la masa M1 más la masa M2, ¿ya? Esta es mi masa equivalente, ¿ya? Yo lo voy a dejar así. Ustedes lo van a reemplazar ya en sus casas y todo eso, ¿ya? Una vez que ya tengo la masa equivalente, puedo tener prácticamente ya mi sistemita más simplificado. Denme un momentito. Un momentito.
Esto no lo copié. Aquí está. Este mismo sistemita lo voy a copiar. No quiero copiarse. Aquí está. Ahí está. Ya. Voy a copiar esta misma aceleración. Ahora, ¿te pudiste conectar? Ya, aquí está mi aceleración del sistema, ¿ya? Bueno, de mi masa equivalente. Ya. Mi bloquecito ya lo he vuelto en esta masa equivalente, ¿ya? Ustedes lo van a reemplazar los datos y todo eso. Ya van a tener la masa equivalente de ese sistema, ¿ya? Esto lo estoy haciendo con el fin de hallarme este angulito. Este ángulo necesito yo, ¿ya? Voy a hallarlo para resolver todo mi sistema. Porque si se fijan en las ecuaciones que hemos hecho, aquí están, en estas ecuaciones, necesitamos sí o sí ese ángulo tita, ¿no? Entonces vamos a hallar ese ángulo tita. Aquí está. Ese ángulo tita se va a reflejar aquí. Aquí arribita, ¿no? Respecto de la horizontal, ¿no? Listo. Entonces, hago lo mismo. Hago la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Como hay aceleración solamente en el eje X, suficiente del eje X, ¿ya? Les voy a decir esto. En el eje X, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener esto. La única fuerza que está en el eje X va a ser la tensión, pero la tensión sin el ángulo, ¿no ve? Si es que lo quiero descomponer en mi vector tensión en el eje X, va a estar sin el ángulo. Entonces coloco seno de tita. ¿Está bien? ¿Igual a qué? A la masa de mi cuerpo, que sería la masa equivalente. Uy, perdón. Masa equivalente por la aceleración, ¿no? De ahí, ¿qué más? En el eje Y. En el eje Y, ¿qué voy a tener? En el eje Y. Igual, lo mismo. En el eje Y no va a haber movimiento, ¿no? Pasa prácticamente todo semiestático, ¿ya? ¿Qué voy a tener? Digo, coloco una igualdad, digo, todos los que van hacia arriba van a irse en el miembro izquierdo. Los que van hacia abajo van en el miembro derecho, ¿ya? ¿Qué va a tener? La tensión descompuesta. Aquí va a ser igual. La tensión va a estar con el ángulo, si es que los compongo en el eje Y, ¿no? Voy a colocar coseno del ángulo tita. ¿Está bien? ¿Qué más? Y esto va a ser igual a ¿qué? A la masa equivalente por la gravedad. ¿Está bien? Sí, ¿no? Esto por si acaso es masa equivalente. ¿Está bien? Ya, listo. Ahora, voy a dividir estas dos ecuaciones. Dividiendo las últimas ecuaciones. Últimas ecuaciones. ¿Qué voy a tener? Si divido estas dos ecuaciones, las tensiones se van a eliminar. Me va a quedar la tangente y la masa equivalente se va a eliminar. Voy a tener esto. La tangente del ángulo tita va a ser igual a ¿qué? A la aceleración dividido entre la gravedad. ¿Está bien? De aquí, de esta última ecuación, puedo despejar el ángulo tita, ¿no? El ángulo tita, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual el ángulo tita. ¿Quiere? El ángulo tita es igual al arco tangente. ¿El arco tangente de qué? De la aceleración dividido entre la gravedad. Si se fijan aquí, ya tengo prácticamente la respuesta de mi inciso C, si más no me equivoco, ¿no ve? Exacto. Listo. Una vez que ya tengo el ángulo, puedo reemplazarlo prácticamente en cualquiera de estas
4 ecuaciones, fíjense, porque necesito el ángulo tita, 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 ¿no? Ya tengo. De aquí, ya tenía prácticamente la aceleración. De aquí puedo sacar la aceleración. Si despejo prácticamente la sumatoria de masas, lo mando a dividir a la fuerza, voy a tener la aceleración, ¿no? Aquí ya tengo por si acaso la aceleración. Lo reemplazo prácticamente para hallar mi ángulo. ¿Ya tengo mi ángulo? Sí, ya tengo mi ángulo. ¿Ya tengo la aceleración A? Sí, ya tengo la aceleración A. ¿Qué más puedo simplificar? Lo único que tendría como incógnita sería prácticamente la tensión y la aceleración A'. ¿Hasta ahí tienen preguntas, dudas, consultas? No, sí, no. Ya. Entonces continuamos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restar, a ver, o voy a sumar, ¿cuál me conviene? Si se fijan aquí, puedo eliminar primero la tensión, ¿no? Tensión coseno y aquí tengo tensión coseno. Puedo sumar la ecuación 3 con la ecuación 5. Y puedo restar la ecuación 2, o puedo igualar la ecuación 2 con la ecuación 4, ¿no ven? Les digo, eso primero vemos. Igualando la ecuación. A ver, voy a copiar estas ecuaciones para que se logre ver. Estas 4 ecuaciones. A ver, lo voy a copiar de un momentito. Listo. Esos dos ya he copiado. Estos más voy a copiar. Y ya está. Listo. Ya tengo mis 4 ecuaciones, ¿ya? Este en sí sería mi sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones de 4×4. Ya. Voy a decir, igualando. La ecuación 4 y la ecuación 2. ¿Está bien? Aquí está. Y la ecuación 2. ¿Qué vamos a tener? Fíjense, si lo igualo. La tensión seno de tita va a ser igual a la tensión de seno de tita. Y estos van a ser iguales, ¿no? Voy a colocar esto. Esto lo copio. Y esto va a ser igual a esto. Igual a todo esto. ¿Está bien? Y esto para mí lo puedo colocar como ecuación 5, 6 le puedo colocar esto. Ecuación 6, ¿está bien? Ahora, voy a sumar la ecuación 5 y la ecuación 3. Coloco sumando. ¿Cuál voy a sumar? La ecuación 5 y la ecuación 3. ¿Qué voy a tener? Si sumo esto, la ecuación 5 con la ecuación 3. Si lo sumo, se van a ir las tensiones, ¿no ven? Voy a tener esto. Un momentito. Esta parte me tarda mucho. Fíjense, la masa M2, por la gravedad lo copio. La tensión coseno de tita, que está con negativo, con el positivo de la tensión coseno de tita, se van a anular. Y lo único que me va a quedar es menos la masa M1 por la gravedad. ¿Está bien? ¿Qué más? Aquí tengo la misma aceleración, ¿no ven? Aceleración coseno de tita. Eso se va a copiar. Lo único que se va a sumar son las masas. Voy a colocar aquí paréntesis. Listo. Voy a tener la masa M1 más la masa M2. Y a esta le puedo llamar la ecuación 7. ¿Está bien, no? De aquí todavía puedo factorizar la gravedad. De aquí. Puedo factorizar la gravedad. Aquí le voy a colocar la gravedad.
Ahí está. Listo. De aquí. De la ecuación, lo puedo reemplazar, a ver, en cualquiera de esas dos ecuaciones lo puedo reemplazar. En la ecuación 6 o en la ecuación 7 puedo reemplazar prácticamente el ángulo θ, ¿ya? La aceleración A es dato. Si se fijan, en cualquiera de esas dos ecuaciones, todo es dato, menos la aceleración A', ¿no? Lo puedes reemplazar en cualquiera de estas dos. ¿En cuál me conviene? En la ecuación 7, ¿no? Porque ya está más despejado. Entonces, de esta ecuación 7 lo voy a modificar. ¿Qué voy a tener? Estas dos masas que estaban multiplicando a la aceleración coseno se van a pasar a dividir. Dividido. Ahí está. Se han pasado a dividir. Este coseno del ángulo θ igual se va a pasar a dividir. Listo.